Por eso me hubiera gustado darle incluso la fecha hoy, pero lo siento, lo haremos lo antes posible. ¿Vale? Gracias. Interpelación del Grupo Jerez sobre la constitución del nuevo Consejo Social de la ciudad. ¿Tiene la palabra? Bueno, bien, en el pleno ordinario del 30 de septiembre, Garemos Jerez presentó una interpelación a usted en concreto, señor Álvarez. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno local comenzar con la ronda de conversaciones con los grupos municipales a fin de elegir el nuevo presidente del Consejo Social y los vocales, que dijimos que lo iba a designar el Ayuntamiento por una propuesta de Garemos Jerez de otro pleno en el que salió por unanimidad? A dicha interpelación contestó usted que para cambiar el Consejo Económico primero teníamos que terminar el plan de empleo local y que la reunión sería el día 7. Cuando se concluya allí, los informes técnicos y tal, cerraremos este Consejo Económico y empezaremos a trabajar la nueva Constitución. Vale. En la anunciada reunión del día 7 de octubre, según la nota de prensa oficial, esa reunión fue una reunión entre la alcaldesa y el Consejo. No el Consejo, y los miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo. Vale. Y se manifiesta que en dicha reunión, en primer lugar, se ha aprobado la renovación de Rafael Padilla González como presidente del Consejo y se ha designado una nueva Secretaría Técnica. En cuanto al nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Libre Designación, la alcaldesa ha explicado que no será el Gobierno quien lo realice, sino que se someterá a los criterios de los demás grupos políticos. Un tira y afloja entre lo que habíamos acordado en el Pleno. En dicha nota también se anunciaba que se había informado a la Comisión Ejecutiva sobre las propuestas de las ordenanzas fiscales del ejercicio 2016 que se están preparando desde el Gobierno con el fin de obtener el informe favorable, que es preceptivo. Con el fin de emitir su informe, la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la ciudad se vuelve a reunir el día 14. Según consta en la certificación de la Secretaría Técnica del Consejo, incluida en el expediente para la aprobación de ordenanzas fiscales, la Comisión Ejecutiva y el Consejo Social en pleno se reunieron el 14 de octubre y emitieron el informe favorable de las ordenanzas. Sabemos que Rafael Padilla, según había aparecido, uno de los 4 consejeros designados por la anterior alcaldesa, anunció su dimisión y la del Consejo en bloque el pasado 22 de junio. El pasado 30 de julio, el Pleno de la Corporación aprobó la constitución del Consejo Social de manera urgente, donde aprobamos que la designación se iba a hacer por el Pleno. El Consejo Social de la ciudad puede seguir siendo un órgano formalista o puede ser un espacio donde debatir y construir, que es la propuesta que nosotros llevamos a pleno, que se aprobó y en la que trabajamos y en la que seguimos insistiendo. No puede ser sabe usted por dónde van los tiros y entiendo que todo el mundo. Paso directamente a las preguntas. ¿Cómo es posible que el Gobierno anunciara la renovación del presidente del Consejo Social en la reunión del 7 de octubre de la Comisión Ejecutiva si dicha Comisión Ejecutiva no tiene competencias para ello? El artículo 159.3 del Reglamento de la Participación Ciudadana establece que la presidencia recaerá en la persona que se designe por alcaldía, previa consulta de los miembros que integran el Consejo. ¿Cómo es posible que en cuanto al nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Libre Designación, la alcaldesa ya haya explicado que no será el Gobierno quien lo realice, sino que se someterá a criterios de los demás grupos políticos y, a su vez, confirma al presidente que es uno de los 4 vocales de libre designación que teníamos que hacerlo en pleno? ¿Cuándo va la alcaldesa a aplicar el acuerdo de pleno alcanzado el 30 de julio y convocar a los grupos políticos para abordar la elección de los nuevos consejeros? En el supuesto de que los actuales consejeros de libre designación no accedieran a renunciar para que entren las nuevas personas de consenso, ¿por qué la alcaldesa no procede a su cese conforme a lo establecido en el artículo 161b del Reglamento de Participación Ciudadana?
Ganemos Jerez entiende que se debe velar porque se cumplan los acuerdos alcanzados en el Pleno Municipal y por la transparencia en la constitución de los organismos institucionales, y en este caso no se está haciendo. Gracias, señora González. Le contesto directamente. A ver, conocimos por prensa, perdón que no he puesto el tiempo, conocimos por prensa que el presidente del Consejo Social renunciaba al cargo. Pensábamos que lo iba a poner por escrito encima de la mesa de la alcaldesa, pero no fue así. Cuando tuvimos la reunión, él sabe perfectamente que le queda un año más por el nombramiento y lo que hizo fue decir que iba a seguir trabajando por la ciudad. Entonces, ahora mismo tienen vigente el nombramiento y les queda un año. ¿Podríamos cesarlo, como usted dice? Claro que podríamos cesarlo, pero entendemos que no es la forma de relacionarnos con los miembros del actual Consejo Social, porque nadie ha puesto su cargo a disposición del equipo de gobierno, absolutamente ninguno. Salieron a prensa, dijeron, no sé si es que se manifestaron en ese momento por intereses, no sé, no quiero hacer ningún juicio de valor porque no los conozco, podría equivocarme si hago algún tipo de juicio de valor. La realidad es que ninguno ha puesto a disposición del Consejo Social ni de la alcaldesa su cargo. Entendemos que no es agradable ni beneficioso para la ciudad cesarlos de esa manera. Ya les queda menos de un año, empezar a ver cómo se va a hacer respetando el acuerdo de pleno y cuando termine el proceso, o sea, el nombramiento, que les queda poco, actuar conforme a ese acuerdo. Es lo que nosotros entendemos que es lo mejor para todos, ¿no? Es un poco violento y además una confrontación innecesaria cuando el nombramiento está aún vigente y todavía no ha terminado el plazo. Esa es nuestra... Por lo que no no hemos puesto en marcha la renovación del Consejo Social, que no tiene que ser solamente renovación, que también lo hemos dicho, tiene que ser ampliación, porque hay parte de esta sociedad que no se representa en ese Consejo Social. Entonces, ellos no lo han puesto encima de la mesa, entendemos que no tenemos que imponernos en el cese y que tenemos un margen de tiempo para ponernos de acuerdo en cómo volver a constituir ese Consejo Social de esa manera más participativa. Esa es nuestra propuesta. Señora Álvarez, ¿qué me está usted diciendo que no va a cumplir con el acuerdo de pleno? Entiendo que le sea incómodo tener que cesar, pero desde luego es lo que este pleno aprobó por unanimidad. ¿El qué? O sea, no me parece, a lo mejor incluso hablando con ellos y explicándole la intención de la aprobación de este pleno. Vamos a ver. Tenemos un próximo Consejo Social en diciembre. No. Tenemos un próximo Consejo Social en diciembre. Terminamos el plan de empleo y esa fue la reunión que tuvimos, que la mantuvimos aquí, donde se debatió sobre el plan de empleo, por qué habíamos llegado a la situación que habíamos llegado y todo eso. En este Consejo Social, que es en el mes de diciembre, les propondremos a ellos que si no quieren seguir en el Consejo Social, que presenten la renuncia por escrito, pero queríamos darle por lo menos el margen de que renunciaran, no de cesarlos sin hablar con ellos no sé. Ya, pero que por eso que podríamos explicarle la situación. Quiero decir, esa propuesta no salió por nada, salió porque habíamos tenido una experiencia de Consejo Social que no se había convocado en todo un año, que no había servido absolutamente para nada. El Consejo Social tiene que ser convocado por su presidente y por eso mismo entendíamos que este Consejo que se había formado no estaba funcionando por las cuestiones que fuera y que para que pudiera funcionar sería necesario tener unas personas de consenso con el interés suficiente para ponerlo en marcha. Esa es la razón. Me parece que es una razón de peso suficiente como para explicarle, vamos, que yo no tengo nada en contra de este hombre, vamos, de hecho no lo conozco, ¿verdad? Que la cuestión es que, bueno, pues que ya ha sido presidente y no ha convocado en todo el año, o sea... tenemos un consejo para ponerlo en marcha, para funcionar, un consejo social, consejo donde se van a hablar, no es que sea la panacea, pero vamos a desarrollar y hablar de cuestiones importantes de la ciudad, tanto a nivel de participación como a nivel económico, como a nivel social, es importante. Entonces, yo le interpelo para que hablen con estos señores e intentemos
consensuar y sobre todo en función a lo que habíamos acordado, porque entiendo que está justificado y que lo que queremos es trabajar, no es por ninguna acritud con ninguna persona en concreto, que por supuesto desde Ganemos Jerez no hay ninguna intención ni acritud con nadie, simplemente queremos trabajar. De orden, por favor, una cuestión de orden. Nos gustaría que constase literalmente toda la intervención de esta interpelación. Que constase literal, tanto en el acta, tanto la del Grupo Ganemos como de la contestación del Gobierno. Muy bien. Siguiente. Interpelación municipal Ganemos Jerez relativa a la aplicación de acuerdos sobre consideración de los servicios sociales municipales como servicios esenciales. Sí. Bueno, respecto a lo que ha dicho la señora Menacho, yo creo que consta en acta todo lo que decimos, ¿no? Que si no, ahí está Onda Jerez, ¿no? Para vernos. Pero bueno, en fin. Interpelación sobre la aplicación de acuerdos sobre consideración de los servicios sociales municipales como servicios esenciales. En el pasado pleno del 29 de octubre se aprobó una proposición para declarar a todos los efectos como servicios esenciales los recursos que integran los servicios sociales municipales. Respecto a esto que se aprobó el 29 de octubre, hacer unas preguntas, ¿no? La sección sindical de comisiones obreras ha presentado al Ayuntamiento un informe completo y detallado con las cifras de necesidades de recursos humanos por categoría. ¿Coincide el Gobierno de la Delegación de Acción Social en la cuantificación de recursos humanos necesarios que dicho informe recoge? En caso contrario, ¿ha realizado una evaluación propia sobre dichas necesidades? ¿Qué gestiones urgentes se han realizado tanto desde la Delegación de Acción Social como desde la Delegación de Recursos Humanos para cumplir con este acuerdo? En cuanto a las necesidades más urgentes, ¿se ha realizado ya alguna propuesta por parte de la Delegación de Acción Social de incorporación del personal? ¿Han sido tramitadas por la Delegación de Recursos Humanos? ¿En qué cantidades y de qué categorías profesionales estamos hablando? Sí, gracias. Sí, mires, comparto absolutamente, no solo comparto, sino que ese informe lo conozco desde casi el principio y ese informe es terrible. Lo comparto, lo asumo y lo tengo como si yo ¿cómo le diría? Como una losa que no me deja pensar en otra cosa casi a diario, porque es todo real. Los servicios sociales de este ayuntamiento están colapsados. Piense, y es que casi me lo sé de memoria, señor Sánchez, piense que son 19 trabajadores los que desaparecieron en el ERE, al margen del ERE y otros que se han jubilado y que no se pueden reponer porque usted lo sabe que no lo permite el decreto del 2012. Piense que se ha duplicado el número de atenciones por la crisis. Piense que no hay, que tenemos casi año y medio de retraso en la PIE, en la ley de dependencia. Detrás de eso hay 1.500 personas que están esperando. Y me preocupa enormemente, especialmente a los centros cívicos de la zona sur, la zona norte. Por lo tanto, lo comparto. Ahora bien, usted sabe perfectamente que estamos completamente maniatados por el ajuste presupuestario al que nos obliga el Gobierno central, por el ajuste que no se ha cumplido por el anterior Gobierno y por la ley presupuestaria y porque no tenemos presupuesto como debería ser, porque los presupuestos, como todos sabemos, tienen que aprobarse como mínimo un mes antes del año entrante. Tenemos un presupuesto prorrogado del año 2014. Todo esto, usted sabe muy bien que nos impide contratar, pero aún así sí que estamos haciendo y sí que estamos trabajando. Estamos intentando buscar personal en otras áreas del ayuntamiento. Es una tarea difícil porque primero no hay personal de sobra en este ayuntamiento. Los 260 están en la calle, los que no harían falta para cubrir todas las necesidades, 260 que están en la calle, como usted sabe, que nos vendría muy bien para solucionar el problema, no solo de esta delegación, sino de otras muchas. Y es difícil trasladar
a trabajadores porque tienen unos derechos que los amparan y hay que buscar personas, trabajadores que quieran moverse voluntariamente y en ello estamos. Ya hemos conseguido una trabajadora social que se incorporará próximamente para el mundo rural, que ahora mismo la que estaba se ha dado de baja materna. No la podemos cubrir tampoco, no nos lo permite el decreto, no nos lo permite Rajoy. Esto es ideología. Y así todo. Entonces también hemos conseguido encontrar 2 auxiliares administrativas, una se ha incorporado ya hace 15 días y otra que se va a incorporar próximamente. Y seguimos buscando, seguimos trabajando, pero nuestra gran esperanza, como usted bien sabe, está en poder recuperar a los trabajadores que están ahí en la calle, que están en el ERE, y le puedo asegurar que uno de los sitios que vamos a cubrir primero será servicios sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Con el micro. Gracias, señora Collado. Precisamente somos conscientes de la situación en la que estamos, ¿no? Del decreto que nos impide contratar gente, y precisamente lo que se aprobó el 29 de octubre es una herramienta para pasar por encima, o para dar de lado a ese decreto, una herramienta que nos permite contratar gente en este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, no solamente contratar gente, ¿no? El tema de la movilidad interna, pues bueno, nos gustaría saber en concreto, somos conscientes de que hay una trabajadora social que va a trabajar en la barca, que ya está nombrada, pero que aún no está trabajando. Y además de eso, ¿qué más movimientos se están haciendo? 2 auxiliares administrativos nos comentan los trabajadores de servicios sociales que son 2 auxiliares administrativos, pero qué cometido se le está dando, qué función y en qué departamento van a trabajar y qué función van a tener. Nos gustaría saberlo. Y bueno, y que la excusa de que del decreto no nos sirve, porque precisamente hemos dotado a este ayuntamiento de una herramienta para que ese decreto no lo afecte en lo que es al tema de los servicios sociales aquí en Jerez. Sí, tiene usted razón, señor Sánchez. Efectivamente, él nos ha dado una herramienta que nosotros queremos utilizar, pero la herramienta la podremos utilizar cuando nos lo permita el Ministerio y nos apruebe el presupuesto. Y eso lo sabe usted también. Estamos trabajando duramente para poder tener presupuesto y para que en el Ministerio, yo miro enfrente, por si pueden todavía la senadora que tenemos aquí hacer algo para que nos aprueben ese presupuesto y poder contratar. Efectivamente, esa herramienta la vamos a utilizar en cuanto legalmente nos lo permita. Y por otra parte, me ha hecho otra pregunta. ¿Dónde van a ir ubicadas las 2 auxiliares administrativas ahora mismo? Como bien sabe, tenemos un colapso, aparte de todo lo demás, en la resolución y tramitación de los expedientes de bonificación del agua. Yo no estoy hablando con usted, señora Pelayo. Usted no tiene la palabra. Estoy hablando con el señor de Ganemo. Señora Collado, siga que le uso la palabra. Le decía señor Sánchez que tenemos un colapso que impide, que ese colapso con los expedientes de tramitación del agua impide que los trabajadores puedan de alguna forma estar más liberados para hacer el desarrollo normal y diario. Ahora mismo se van a ubicar ahí para quitar ese problema, y una vez que hayamos desatascado ese problema, pues ya lo ubicaremos. Hay un proyecto para liberar un poco la atención de los centros cívicos de la zona sur y haremos ese proyecto ubicándolo, centralizando como una especie de atención a la ciudadanía para intentar que la atención sea más rápida y eficaz. Sí, señor. Muchas gracias, señora Collado. A los ruegos. Ruego del Grupo Municipal Popular relativo a la barriada de Las Flores. Gracias, señora presidenta. Bueno, este ruego intentamos el mes pasado meterlo y ustedes pues no nos dejaron atendiendo a un cumplimiento estricto del reglamento que curiosamente hoy pues no se está cumpliendo. Pero bueno, decirles que el pasado mes de septiembre el Pleno Municipal, como ustedes recuerdan, aprobó un acuerdo en el que se instaba a la incorporación al presupuesto del crédito necesario para licitar las obras de urbanización de Las Flores. Así, señor Camas y señora presidenta, como el reconocimiento de todas las cantidades abonadas por los vecinos
y aquellas cantidades que se abonen hasta bueno, el momento en el que se aprueben, se incorporen en los presupuestos. Recordarle una vez más que la situación que se ha generado, evidentemente su origen es un origen de hace muchos años, pero recientemente, bueno, pues hubo que incorporar a Emusugesa precisamente por esas fechas al Ayuntamiento como consecuencia de un embargo de más de 5 millones de euros por un dinero que el Gobierno anterior del PSOE había solicitado para urbanizar y hacer obras de urbanización, de industrialización en Jerez, y que lo empleó en otras cosas y, por lo tanto, por eso fue el embargo que sufrió Emusugesa. Desde este acuerdo no tenemos ninguna información y los vecinos tampoco, y es por lo que le rogamos, bueno, que nos informe exactamente de cómo está esto, instarles a que continúen, como dijimos, las obras de urbanización, instarles también a que incorporen en el presupuesto estas cantidades abonadas por los vecinos, incluso las que se hayan hecho por vía de apremio, y también instar al Gobierno municipal, como ya dijimos en aquel momento, a incorporar en los presupuestos, bueno, pues las partidas necesarias para el desarrollo completo de la barriada. Usted hace 2 meses nos dijo que, bueno, que lo iba a hacer y que estaban trabajando en ello, y esperemos que hoy, 2 meses más tarde, nos diga algo más que aquella frase de estamos trabajando en ello. Y esperemos también saber qué tipo de reuniones o qué tipo de acuerdos han tenido, qué tipo de explicaciones le han dado a los vecinos que están aquí esperando ansiosamente que ustedes les contesten después de que en aquel pleno de septiembre pues se aprobara. Sí decirle aquí a los vecinos que igual que lo hicimos en el Gobierno, lo vamos a hacer en la oposición, y que siempre que nos lo permitan, pues todos los meses vamos a preguntar por este tema, y con lo cual es algo que esperemos que lo antes posible pues a los vecinos de Las Flores pues se les arregle. Muchísimas gracias. Hace usted bien, y las preguntas que hoy me vuelve a hacer son las mismas que ya me hizo, con el mismo espíritu. No puedo decirle que se haya solucionado este asunto, que como usted bien dice, es histórico y complejo, que lo es. Y en cuanto al avance que me sugiere que le pudiera dar yo hoy, es que ya hemos establecido contacto con los vecinos para tener una reunión con los técnicos de urbanismo y empezar a mover este asunto. Yo comparto con usted y con los vecinos la necesidad de darle una salida a esto. Poco más le puedo decir. Muy bien. Gracias, señora presidenta. Hombre, señor Cama, yo tampoco quiero hacer mucha sangre aquí, pero vamos a intentar que esto sea serio. Si usted se refiere a contactar con los vecinos a una llamada hace 2 días para decir que lo iba a recibir un día antes o un día después del Pleno, precisamente para poder decir lo que usted ha dicho hoy aquí en el Pleno, yo creo que usted no solo no lo ha trabajado, sino que encima se está, en cierta manera, riendo de ello. Porque evidentemente estamos hablando de un tema que, como usted bien ha dicho, tiene una gran complejidad. Yo no sé si usted se está riendo de mí, de los vecinos, o es que usted... Ya, yo... Vale, sí. Por favor. Señor Cama, usted... Está cambiando de tema. Señor Cama, usted tiene ahora todavía intervención. Tiene todavía tiempo de intervención. Estás nervioso, ¿eh? Yo lo único que le digo... Ya. Qué miedo. Qué miedo, qué miedo. No me amenaces, ¿eh? No me amenaces. Creo... No me amenaces, ¿eh? No me amenaces. Sesión de la palabra al señor Saldaña, por favor. Ya. Saldaña. Señor Saldaña. Señor Cama, le ha salido usted una vena un tanto extraña y violenta y amenazante, pero bueno, vamos a intentar calmar los ánimos. La pregunta es muy sencilla. Aquí están los vecinos. Hace 2 meses usted dijo que iban a trabajar en este tema. Hace 1 mes se lo avisamos, como en los toros, porque ustedes no nos permitieron que trajéramos aquí la propuesta, pero ya sabían que lo íbamos a preguntar. Ha tenido 1 mes usted más para reunirse con los vecinos, para llegar a un acuerdo, para
desenvolver, diríamos, todos esos entuertos que usted dicen, que por otro lado le digo, se ha hablado mucho con ellos, pero no pasa nada por seguir hablando y por seguir explicándole, que se digan exactamente cuáles son esas cantidades, que todavía no saben exactamente ellos cuáles son las que se van a incorporar, y que les den un plazo o al menos un programa de desarrollo de esos trabajos. Eso es lo que se le está pidiendo en base a un acuerdo plenario. Solo le pido que lo trabaje y además, por respeto a ellos, que los ha llamado para tener contacto. Ha tenido usted 2 meses. 2 meses ha tenido usted para poder hablar con ellos y precisamente no se caracterizan por poner muchas trabas a las reuniones. Entonces, explíquele ustedes hoy aquí exactamente qué es lo que ha hecho, qué es lo que va a hacer y, bueno, y cuándo les va a dar cita para poder explicarles exactamente cuál va a ser este desarrollo del proyecto. Nada más. Bien, señor Cama. Repetir lo que anteriormente he dicho. Nosotros tenemos interés en solucionar este asunto y en breve pues nos veremos con los vecinos e intentaremos poner en pie toda esta situación que viene emborronada de tiempo atrás. No es una cosa que hayamos nosotros ocasionado. La cuestión queremos ponerla en pie y eso es lo que vamos a hacer. Os ruego un poco de paciencia y que para la semana que viene podemos quedar los técnicos de urbanismo, y ya hemos estado hablando, y en buscarle una solución a este asunto y ese itinerario que deseáis, pues os lo vamos a poner en la mesa, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente ruego del Grupo Municipal Popular relativo a la Escuela de Tauromaquia de Jerez. Bueno, el ruego que traemos es en relación a la historia de los 25 años que lleva funcionando la Escuela de Tauromaquia en Jerez, pues llevando a conocer de primera mano esos valores culturales de la fiesta y dejando claro que es una tradición que durante siglos pues ha estado muy presente en las vidas de estos chavales, que gracias a esta escuela pues incluso hemos tenido la suerte de tener algún que otro torero de relevancia en nuestra ciudad. Decir también que, como sabéis, todo lo relacionado con la tauromaquia es una cuestión donde las expresiones artísticas, la pintura, la escultura, la literatura, es una forma de acercar a los más jóvenes, y a la vista de la, no sé si me va a contestar usted, señor Cama, a la vista de la respuesta que siempre viene contestando en los plenos, pues traemos este ruego para instar a la Alcaldía Presidencia que el Gobierno municipal garantice la continuidad de la Escuela de Tauromaquia en Jerez y facilite los medios necesarios para que se desarrollen las actividades que tradicionalmente se vienen desarrollando y al mismo tiempo tenga su consignación correspondiente presupuestaria en los próximos presupuestos que entiende que están elaborando, para que si algún día le tenemos que volver a preguntar no nos diga estamos trabajando, sino que ya previamente pues usted a través de este ruego pueda tener presente esta petición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Estamos trabajando en ello y queremos próximamente darle una solución. Bromas aparte, la Escuela de Tauromaquia sigue su rol que tiene establecido con las herramientas que tiene ordenadas y hasta ahora mismo se han venido desarrollando dentro de sus actividades. Así que, por lo tanto, hasta ahora no hay ninguna pega al respecto. ¿De acuerdo? ¿Tenemos garantía de la continuidad de la Escuela de Tauromaquia? Mire usted, garantía la de los electrodomésticos, porque la garantía yo ahora mismo tiene todas las garantías que tiene una institución que tiene la Delegación de Cultura, que funciona correctamente. Y yo en principio no tengo por qué plantearme la garantía que usted me está manteniendo, o sea, que usted me está pidiendo que le diga. O sea, ya le repito, está haciendo su trabajo, está establecido dentro de la delegación el curso ordinario de su cometido y así va a seguir. Es verdad que ellos mismos saben Es verdad que también la Escuela de Tauromaquia, como todas las partes que conforman este ayuntamiento, tienen la conciencia de que la situación es compleja y tenemos que saber gestionarla. Sobre todo la gente, tiene que saber gestionarla muy bien la gente que la quiere.
y ellos mismos saben que están sometidos a una situación complicada en los momentos en que vivimos, sobre todo en los económicos. Muchas gracias. Entonces, puedo garantizar... ¿Perdón? Es por... Hay alusiones. Sí, es que claro, es que primero a otro grupo político se le ha permitido. Voy a ser breve, simplemente no le voy a hablar de la garantía a los chavales que están ahí ni a los padres. Entonces, como no son electrodomésticos, porque son personas y llevan 25 años allí, entiendo de que usted tiene previsto, o el Gobierno tiene previsto, que vamos a tener esa continuidad. Por eso le ruego de que usted trabaje en esa línea, simplemente, para que luego no haya sorpresa, que las pueda haber. Simplemente se lo habilito antes de tiempo. Muchas gracias. Sí, a ver, tiene un turno hasta que agota el tiempo, por eso a veces no ha agotado y se le deja el segundo turno, pero él lo había agotado, se lo he dicho. Pero bueno. Lo tiene. Pues por alusión, señor Cama. No, efectivamente, yo no sé si usted lo sabe, supongo que lo sabe. Usted sabe de mi compromiso y de mi trabajo, usted lo sabe muy bien. Y usted sabe muy bien qué apoyo social se está teniendo en la ciudad y quién lo motiva. Hay de todos los colores, evidentemente. Por supuesto que los padres, los alumnos, los aficionados, los escritores, los pintores, todo lo que conforma una cultura que es generada por la tauromaquia, por la cultura de la tauromaquia, que en estos momentos está en discusión y que tendremos que discutir en algún momento, es la realidad que estamos atravesando. Pero mire usted, me pide usted una garantía ¿qué garantía quiere que le dé? Ya le he dicho que está trabajando bien, que está funcionando y que la idea del Gobierno es que continúe igual. Lógicamente, si hay que reducir presupuestos, ellos ya lo saben, la gente lo sabe, está comprometida y sabe la realidad que se está viviendo y la cintura que se debe tener en estos momentos en las circunstancias que se están atravesando. Lógicamente, si hay que reducir presupuestos, que creo que es a lo que usted se refiere, pues nada, pues se reducirá y lo aceptarán, y que intentaremos con creatividad, con patrocinio externo, con propiedad privada que haga aportaciones, sacar adelante, pues bueno, un recurso que está ahí, que una gran parte de los ciudadanos pues defiende y lo quiere. Muchas gracias. Pasamos al siguiente, ruego del Grupo Municipal Popular relativo a la ayuda de emergencia para paliar los daños destinados por las lluvias a los campamentos saharauis. Sí. Bueno, este ruego viene un poco a intentar ayudar en la medida de lo posible este ayuntamiento y esta ciudad, pues a la situación en la que se encuentran los refugiados de los campamentos saharauis. A finales del mes de octubre, unas lluvias no conocidas en la época, no conocidas en la zona anteriormente, pues provocaron que esos campamentos, que principalmente están hechas las casas con adobe, que es barro y hojalata, pues prácticamente en algunos casos hayan hasta desaparecido. En otros casos no desaparece el campamento completo, pero sí que han sido muchísimas las viviendas que han sido totalmente destruidas. No han tenido que lamentar las pérdidas personales porque, como no conocen y no están acostumbrados a las lluvias, tal como empezó a llover, se fueron refugiados a las dunas, pusieron en alto y por eso no ha habido que lamentar pérdidas personales, pero sí unas pérdidas materiales que, como les digo, son altísimas y sobre todo han provocado que en muchos casos campamentos enteros hayan quedado totalmente destruidos. No solo es la pérdida de las viviendas, sino la pérdida de cualquier tipo de enser, que llevan más de 40 años trabajando para tener incluso alimentos. La asociación Amirawi, que es una asociación jerezana en apoyo y ayuda al pueblo saharaui, a los campamentos saharaui, han iniciado una campaña de recogida de alimentos, medicamentos y manta, que han llevado hace 2 semanas, se ha llevado el primero de los camiones para ayudar junto con el FANDA, que es la Federación Andaluza de Ayuda a los Pueblos Saharauis, y desde aquí queremos pedir, porque ellos mismos en una reunión nos lo mantuvieron, pues han sentido un poco solos en todas estas reivindicaciones. Consideran que es necesario que desde el Ayuntamiento de Jerez, y ahí pues hemos tomado 2 decisiones. Por un lado, que se le dé promoción y ayuda para que puedan, en esa campaña de ayuda, de recogida tanto de alimentos
no perecederos, de mantas y de medicamentos para que la sociedad jerezana pueda ayudar y pueda facilitar esa solidaridad que siempre ha caracterizado a los jerezanos, pero también para que este ayuntamiento, como han hecho otros ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento de Málaga, habilite una partida especial para que a la reconstrucción de los campamentos. Como no podía ser. Y además, como ha sido históricamente desde que existen estos campamentos, todos los órdenes de la vida social hemos colaborado y colaboraremos. Me voy a centrar en el punto número 2. Que los ayudaremos, les colaboraremos y haremos todo aquello que esté en nuestras manos para ayudar. No le puedo responder a qué cantidad concreta, económica, le podemos asignar, porque a lo mejor lo que hay que preguntar es, los otros ayuntamientos que afortunadamente han podido colaborar económicamente, ¿tienen la misma situación que tiene este ayuntamiento? ¿Tienen la misma situación económica que le han dejado a ustedes? Esa sería una pregunta que tal vez yo le haría a usted. Pero insisto, tienen todo nuestro apoyo, pueden acudir esta asociación a la delegación y al ayuntamiento, que ayudaremos en todo lo que esté en nuestra mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora, a ver, ha concluido los 3 minutos, ¿vale? Pero si quiere le dejamos 10 segundos o 15, nada más, ¿vale? Simplemente para que se vea que los demás han pasado del tiempo, entonces tengo que ser equitativas con todo. Solo brevemente decirle que esa asociación, por lo que nos cuentan, han acudido varias veces tanto a llamadas telefónicas a la alcaldesa como al delegado de participación, que hasta ahora era el que llevaba la cooperación internacional, y que no han tenido respuesta. Por lo tanto, ellos sí han acudido al ayuntamiento y, por lo que nos comentaban, ha sido el ayuntamiento el que no le ha dado respuesta. Pues hasta donde yo sé, nos solicitaron colocar unas carpas en la Plaza del Arenal, se les concedió. Y eso es lo que yo sé. Y insisto, repito, yo no tengo constancia, que no quiere decir que sea así, no la quiero poner por mentirosa, yo no tengo constancia, lo que sí insisto, repito y reitero, que si acuden a la Delegación de Acción Social, se les atenderá, se les recibirá y se les ayudará. Muchas gracias. Pasamos al siguiente ruego del Grupo Municipal Popular, relativo a los servicios y prestaciones que contempla la Ley de Dependencia. No como propuesta tal como estaba establecido. Exacto, si nos lo dejan. Los ruegos que han entrado en último momento son un ruego del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre la situación de la calle Almería. Vamos a retirar 2 de los ruegos. Uno es sobre el rastrillo de la Alameda Vieja y el segundo, el del pacto. A ver. Tenemos uno pone en calle Almería y el otro es Interparking. Ese no está. Sí, ¿de la calle Almería? Sí, se han retirado ya los dos, ¿no? Vale. Bueno, hace ya algún tiempo en la calle Almería se situaron unas farreras con objeto de impedir que vehículos de diferente tipo pudieran aparcar en la misma. Una farrera que no impiden el paso a los viandantes por el espacio público. Sin embargo, los vecinos denuncian que desde este ayuntamiento se ha considerado dicho espacio como privado, con lo que ello supone de cara a la prestación de los servicios. Es por ello que presentamos el siguiente ruego, que se aclare la situación de la citada calle a efectos de la competencia de este ayuntamiento para la prestación de servicios. Gracias. Muchas gracias. Señor Sí, teniendo conocimiento de la dificultad que plantea, porque también es un espacio que está entre lo privado y lo público, hemos planteado la situación dentro de la casa y desde luego vamos a proceder
de la manera que más oportuna, en beneficio, desde luego, de todos a los que le afecta esta situación en la calle Almería. Espero que pronto lo resolvamos. Izquierda Unida. ¿Quieres contestar tú? ¿Contestas tú? No, no hay réplica. Ya está, vale. Pues siguiente ruego sobre la del Ayuntamiento en el proceso de transmisión de la concesión administrativa del aparcamiento subrental de la Plaza Esteve. ¿Quieres hablarlo tú? Ah, vale. No. El ruego de Izquierda Unida. Sí. La Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado 25 de septiembre, aprobó como asunto urgente la autorización a Paje Sociedad Limitada para la transmisión de la concesión administrativa del aparcamiento subterráneo de la Plaza Esteve y la calle Doña Blanca a favor de Interparking Hispania S.A. Una vez autorizada la transmisión y antes de hacerse efectiva, a Paje S.L. procedió a despedir a 3 de sus 4 empleados, lo que ha impedido que pudiera llevarse a cabo la subrogación de este personal. Estos despedidos, motivados en base a una argumentación de tipo económico, bien podrían atender al interés de la concesionaria por conseguir un mejor acuerdo de transmisión, liberando la carga pasiva del servicio. Es por ello que presentamos a este Pleno el siguiente ruego. Se intervenga para garantizar que el citado proceso de transmisión no deriva en un incumplimiento de los derechos de los trabajadores ni del pliego de condiciones vigente. Señor Camas. Sí, en ese sentido no cabe más que decir que desde luego cumpliremos con lo establecido, con el estatuto, vamos, con lo que corresponde a la parte de concesión y en lo que tiene potestad este ayuntamiento en cuanto a una empresa, y lógicamente vigilaremos, intentaremos proteger dentro de nuestras competencias que no ocurran hechos como el que usted nos cita. Decirle, aprovechar también la situación, que efectivamente estamos en conversaciones con esta empresa. En este periodo ha ocurrido esos despidos, pero a la par decirle también, para información general, que bueno, que lo que queremos es que esta empresa desde luego ofrezca un servicio en la zona mejor del que hasta ahora se ha venido haciendo, y que en ese servicio también se contará y se acordará con los comerciantes de la Plaza de Abasto. Así. Los trabajadores, Vale, hemos terminado con los ruegos, pasamos a las preguntas. Pregunta del Grupo Municipal relativa a la mesa de seguimiento de los desahucios. Aquí es solo hacer la pregunta y la contestación del Gobierno por 3 minutos, ¿no? Y ya está. Sí, bueno. Formular la pregunta y no hay debate. Vale. ¿Por qué no se ha configurado aún la mesa de seguimiento? Espérate, ¿le puedo leer? No, lee la exposición de motivos de la pregunta. Sí. Ah, vale. ¿Qué me dice? ¿Lee la pregunta nomás? Vale. Bueno, en el Pleno del 30 de julio de 2015 se presentó una proposición con 18 puntos de acuerdo en relación al dramático tema de los desahucios en nuestra ciudad y que fue aprobada en su mayoría por la Corporación Municipal. En relación a esto y teniendo en cuenta que uno de los puntos de acuerdo fue configurar una mesa de seguimiento para velar por el cumplimiento de dicha propuesta en relación a los desahucios, y teniendo en cuenta también que a día de hoy no tenemos ninguna noticia sobre la configuración de esta mesa, pese a que nos llegan varios casos de desahucio al día, presentamos la siguiente pregunta: ¿por qué no se ha configurado aún la mesa de seguimiento? Gracias. Sí, yo no le voy a contestar, estamos trabajando en ello. Yo le voy a decir que no hemos podido configurarla porque entendemos que hay que dar prioridad, cuando un gobierno se constituye, a crear, renovar y constituir los consejos que ya existen. Tenga en cuenta que el Consejo de Movigesa se reunió por primera vez hace, ya ni me acuerdo, hoy es viernes esta semana, que aún no hemos terminado de cambiar el Consejo de Bienestar Social, el Consejo Local de los Mayores, porque es que acabamos de constituir el Consejo Local de la Mujer. Es decir, consejos que son ya instituciones, que hay que hacerlo antes, y que bueno, que todo irá una cosa detrás de otra. Mi compromiso es que la mesa se va a crear, evidentemente, que no se me ha olvidado, ni nuestra intención, nuestra voluntad es no hacerlo. Pero al margen de eso, le tengo que decir que sí estamos trabajando por lo sí, pero cuidado, no le hemos preguntado lo que está trabajando el Gobierno, le hemos preguntado
por la mesa de seguimiento Sí, porque yo no se estoy ha convocado. contestando, que no le he convocado todavía, que no me voy a excusar, simplemente estamos trabajando en el espíritu de la proposición que se aprobó en este pleno, estamos llevando a cabo las medidas, el Gobierno está trabajando, el Gobierno está actuando, que es lo que tiene que hacer. El Gobierno trabaja día a día y el Gobierno resuelve problemas de desahucio día a día. Todos los días se resuelve. Por eso, sí, ya lo sé, pero yo le puedo responder. Hemos dicho que no hay debate en este punto. Pero vamos a ver, Raúl, que ya estoy respondiendo, he respondido a la pregunta. Como tengo 2 minutos 32, pues yo creo que estoy en el poder de la palabra y creo que tengo la libertad, no creo que me lo vayan a quitar, ahora de decir lo que yo tenga que decir. Le estoy diciendo que no se ha creado, porque estamos todavía constituyendo, y por respeto a la ciudadanía, primero hay que constituir los consejos que ya legalmente están establecidos. Y en eso estamos. Y en el tema de vivienda, le voy a decir, y me va a escuchar si quiere, si no, pues no me escucha, que a pesar de que no se ha creado esa comisión o esa mesa, estamos trabajando muy y mucho en las líneas de esa proposición, porque estamos evitando prácticamente un desahucio al día. Y si quiere escucharme, se lo voy a decir. Yo lo voy a decir los datos, pues tengo 1 minuto 49 y los voy a decir. Se está trabajando, por favor, se está trabajando en evitar desahucios, se está trabajando en el espíritu de esa proposición, porque además forma parte de nuestro programa electoral. Señor Cama, ¿puede cerrar su micrófono? Gracias. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es 3/4 de lo mismo. Pido, por favor, que se me responda a la pregunta que hago, no que se me haga aquí un balance del trabajo que se ha realizado. Formule la pregunta, por favor. En el pleno del mes de septiembre de 2015 iniciaron unas acciones conducentes para la implementación del Plan de Desarrollo Rural Integrado, en el que se consideraba necesaria la conformación de una comisión gestora cuyo objetivo era el de establecer la metodología de los trabajos a desarrollar, determinar los cauces de información y participación de la ciudadanía y colectivos implicados, así como garantizar la transparencia a lo largo de todo el proceso. También elevar al Pleno la propuesta de Plan Integrado de Desarrollo Rural para su aprobación definitiva. Igualmente, esta aprobación recogía la creación de un equipo de trabajo multidisciplinar constituido por técnicos municipales de reconocida experiencia en la materia, con el objetivo de redactar un documento de bases estratégicas para el desarrollo integrado del medio rural, que constituyera el soporte técnico del plan y sirviera de base para los trabajos y las decisiones de la comisión gestora. Es así que en este plan se incorporan medidas que tendrían que ver con la organización administrativa de la zona rural, como por ejemplo los delegados de alcaldía. Y entendemos que ese debate debe ser abordado en el marco de la estrategia integral que debe elaborar esta comisión, teniendo en cuenta que a día de hoy, unos cuantos meses más tarde también, no tenemos noticia alguna sobre el inicio de ninguna acción conducente a la ejecución de esta propuesta aprobada en el Pleno. Yo, por favor, en la pregunta, yo no le pido otra cosa ni que me cuenten ustedes sus prioridades. Para mí, los acuerdos de Pleno son una prioridad, por respeto a la ciudadanía, porque si no estamos haciendo aquí el canelo. ¿A qué se debe este retraso y para cuándo se plantea la ejecución de esa comisión gestora? Le tengo que responder lo mismo, pero además le tengo que añadir, le tengo que aclarar que la parte de acuerdos que usted ha leído no se corresponde con lo que en este pleno se aprobó. Tengo en mi poder el certificado que nos ha enviado desde Secretaría y usted aceptó una enmienda de este grupo en la que se eliminaba pasar por pleno pasar por pleno, eso se eliminó, y la mesa y la comisión no se llamaba comisión, se llamaba comisión de trabajo. Eso fue aceptado, lo tengo aquí. Bueno, comisión, llámelo. Pues, ¿por qué no se ha constituido la comisión de trabajo? Y también tengo que decirle, pues déjame que acabe, que en esa proposición no se mencionó que la figura, el modelo organizativo, en este caso la elección o no elección de los delegados de alcaldía tuviera que pasar por esa comisión. Para eso hay un reglamento que está establecido que tendríamos que cambiarlo. Señora Collado, no en ese Plan de Desarrollo Rural Integrado. Sí, si usted no ha entendido la propuesta... Señor Ruiz Verdejo, que no está en el uso de la palabra. La he entendido perfectamente, le estoy respondiendo. Por favor, déjeme que hable. Déjeme que hable, por favor. Estoy aclarando que el certificado del Pleno lo tiene usted equivocado, que lo tiene, si quiere se lo dejo, y después le digo que ya crearemos la comisión, pues por supuesto que la vamos a crear. La crearemos. A ver, si quiero aclarar una cosa, que
En teoría, esta era la pregunta que le he dicho sobre la banda municipal de música. Usted se ha saltado 2 y se ha ido al plan de desarrollo rural. Así que volvemos al punto 2 de las preguntas, que es relativa a la banda municipal de música. Gracias. Bueno, ya se ha comentado algo acerca de este tema. Yo voy a insistir un poco más porque creo que es importante y voy a hacer alguna pregunta concreta. La Delegación de Cultura de este Ayuntamiento y la Banda Municipal de Música firmaron a final de este verano un acuerdo en el que se establecía que el Ayuntamiento se comprometía a poner a disposición de la Banda Municipal un local de ensayo que respondiera a las necesidades reales de la nombrada institución. Según el citado acuerdo, el local debería de haber sido entregado antes del 31 de octubre de 2015. En este sentido, y por velar por los intereses de la banda municipal y por velar también por el cumplimiento de los acuerdos a los que se compromete nuestro ayuntamiento, les hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué no se ha puesto ya a disposición de la banda de música un local de ensayo tal y como se le ha prometido? ¿Qué veracidad de cumplimiento tienen los puntos de acuerdo que el ayuntamiento se ha comprometido a cumplir antes del 31 de diciembre? ¿Y en qué estado de ejecución se encuentran actualmente dichos puntos de acuerdo? Gracias. Señor Camás. Sí, bueno, es muy sencillo. No se le ha puesto un local porque no existe ese local. Así de sencillo. No existe ese local para dárselo inmediatamente. Ya comenté con anterioridad que se le había propuesto 2 sitios. Uno era la bodega, que tenía Madre Coraje, y otro era la zona de la Plaza del Carbón. La Plaza del Carbón fue rechazado por ellos también porque probablemente podrían tener problemas con los vecinos, dado que, como ya hemos comentado, la banda de música requiere un sitio pues que por el sonido que emiten los instrumentos pues no debe tener un modelo de insonorización o bien un edificio que tenga suficiente ancho de muro como para que no llegue a molestar a los vecinos colindantes. Todas las demás cosas de que acordamos en esa reunión están en curso. En la pregunta anterior que me hizo el Partido Popular la he respondido y si quiere se la repito. Decirle de nuevo que hemos tenido la revocación de la cesión de la Casa Grande que está en el Mamelón, el antiguo llamado Palacio Garbey, y que probablemente sea un sitio muy indicado para que la banda pues resida en esa ubicación. Gracias. Vale. Pregunta número 3 del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la constitución de la Comisión del Pacto Social por el Agua. Esa es la que ha quitado, ¿no? Vale. Pregunta al Grupo Municipal Ciudadano relativa al proyecto para la construcción y ejecución de una pasarela peatonal y ciclista en aras a mejorar la comunicación de 2 zonas tan pobladas de Jerez importantes como son Vallesequillo y Monte Alegre. Tiene usted la... Muchas gracias, señora presidenta. Pues simplemente queríamos cuestionar al Gobierno municipal sobre el proyecto que nos ha referido la Asociación de Vecinos Los Andenes, que está cita en Monte Alegre, que desde el 2006 viene reclamando un proyecto de ejecución de una pasarela peatonal y ciclista entre 2 barriadas tan masivamente pobladas como Vallesequillo y la propia Monte Alegre, pero que están separadas por la línea del ferrocarril a lo largo de un desarrollo de más de 1 kilómetro de distancia. Entendemos que la pasarela sería muy necesaria, ya que el total de la población beneficiada supone más de 11.500 personas, un 6% de la población de Jerez. Supondría esta pasarela también un estímulo de comunicación entre zonas como no solo Vallesequillo y Monte Alegre, sino Cartuja, Nazaret, Madre de Dios o Retiro, y además un acicate económico y social. Nos consta que en el año 2012 el señor Saldaña sí que atendió, o por lo menos remitió a esta asociación un proyecto en el que se le daban 2 opciones para ejecutar esta pasarela, pero desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de ello. Es por lo cual preguntamos qué actuaciones pretende iniciar el Gobierno local para estudiar la viabilidad del referido proyecto en aras a mejorar la comunicación de las 2 zonas referidas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo también comparto la necesidad de mejorar las infraestructuras generales de la ciudad y entre ellos la pasarela que usted menciona.
tenemos que decidir en qué orden de prioridades puede ir, porque como usted sabe el montante económico de la pasarela no es tampoco una factura fácil de asumir en estos momentos. Sin embargo, desde luego, en el momento en que podamos meterle mano a esa pasarela, no tenga ninguna duda pues que se hará. Gracias. Siguiente pregunta. Grupo Municipal Ciudadano, relativa al barrio de Santiago de Jerez. Muchas gracias. Bueno, nosotros queremos remitir esta pregunta, que es referente a un tema de seguridad, puesto que nos trasladan algunos vecinos y colectivos que de un tiempo a esta parte se ha producido un verdadero problema de seguridad y convivencia en pleno barrio de Santiago, en el centro histórico de nuestra ciudad. Esto se ha desarrollado a raíz de la ubicación en la conocida Calle Nueva, de esta barriada, de varias familias de conflictividad contrastada por sus actitudes beligerantes y agresivas en su forma de vivir y de relacionarse con el resto de vecinos, y por el extenso historial delictivo que poseen muchos de sus miembros por la comisión de hechos delictivos previos, delitos en muchos casos de gravedad contra las personas y contra la salud pública. La ocupación que los miembros de estas familias han llevado a cabo en varios edificios de la citada calle ha propiciado además la circulación por la misma de toxicómanos y consumidores de sustancias estupefacientes que deambulan y circulan por la zona para adquirir dosis de sustancia para consumir, con la consiguiente merma añadida de la seguridad pública de un barrio que desde hacía muchos años no presentaba una incidencia delincuencial superior a la media del resto de la ciudad. Refiriéndonos a esta calle, la calle Nueva no ha ido únicamente degradándose en los últimos años con la ubicación de esta familia, sino que además se ha agravado por la proliferación de perfiles delictivos y problemáticos, muchos de ellos ocupando viviendas de forma ilegal, lo que está convirtiendo a la citada vía, esta calle, la llamada Calle Nueva, en una especie de gueto delictivo en pleno centro de la ciudad. Con lo cual, nuestra pregunta va encaminada a este aspecto. Entonces queríamos consultar si es consciente el Gobierno local de esta problemática existente y anteriormente citada, si se va a tratar en la mesa de seguridad, qué medidas se han iniciado o se van a iniciar por parte del Gobierno local para paliar la inseguridad en esta zona, y por último, qué medidas se han iniciado o se van a iniciar por parte del Gobierno local en relación a la ocupación ilegal de las viviendas a las que nos referimos. Gracias. Sí, en lo relativo a la seguridad, desde luego sí que se viene tratando. Yo presido las reuniones de seguridad y es recurrente la situación que viven los vecinos de la Calle Nueva. Evidentemente no se trata allí de una actuación parcial, ¿no? Ya cuando estuvimos visitando, que con la alcaldesa y los concejales aquella zona, pues los vecinos nos transmitieron directamente su preocupación por la desconfiguración de la personalidad que este barrio siempre ha tenido. La población ha ido saliendo y bueno, han quedado casas vacías de las que se están apropiando pues personas que no en todos los casos, pero que sean en algún caso, pues no son del todo deseables para la buena convivencia. La reparación de esto evidentemente pasa por un plan integral del barrio, que como ya hemos planteado en otras ocasiones y lo planteamos también en el plan director, está más que especificado. Hemos trabajado en eso, lo hemos planificado, lo tenemos detectado y en cuanto se dé la circunstancia presupuestaria vamos a actuar. Comentamos también que el eje central también del barrio era darle contenido al asilo San José, una infraestructura muy buena, muy amplia, que puede dar cobertura multidisciplinar a distintas necesidades del barrio de Santiago, y desde luego la repoblación y la remodelación de esas casas pasaría también no solo pretendidamente, como se quiere, por un desalojo policial, porque no del todo se da la circunstancia para ello. Por lo tanto, tenemos que ir conviviendo poco a poco hasta que consigamos que el barrio vuelva a tener la personalidad y la fisonomía que ha tenido siempre y que se merece para el futuro. Gracias. Muchas gracias. La pregunta 7 me comunica que se retira y vamos a la pregunta 8. Bien, simplemente hemos conocido que el pasado 18 de septiembre la Junta de Gobierno local aprobó un gasto consignado en una partida del presupuesto del Ayuntamiento de Jerez ascendente a 8.808,56 euros en relación a un expediente de contratación menor de servicio de difusión en varios medios de comunicación de las actividades durante el otoño de 2015.
Este servicio de difusión ha sido adjudicado de entre los múltiples medios de comunicación existentes en nuestra ciudad a solo 3 medios. La pregunta es la siguiente: ¿qué criterios se han seguido para adjudicar la contratación del servicio de difusión de los meritados medios de comunicación a esos 3 medios solamente? Pues los criterios son los habituales, el nivel de incidencia que tiene la población. Como usted sabe, tenemos 2 medios escritos con un nivel de incidencia social y de divulgación, y otros medios que son digitales. Con esos criterios, valorándolo con esa base, pues así se ha decidido pues repartir las aportaciones a las que usted hace mención. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta del Grupo Popular sobre las actividades previstas en las barriadas rurales con ocasión de las Navidades. ¿Qué? Esas son preguntas que se han registrado ¿cuándo? Por urgencia. Urgentes. ¿Hoy? Ah. ¿La tiene usted, señora Collado? ¿Perdón? Esta es la de la Navidad. Ya, bueno. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. El pasado martes 17 de noviembre se celebró un pleno municipal para aprobar diversas modificaciones presupuestarias y entre ellas se minoraban créditos que afectaban a la Delegación de Medio Rural por una cantidad de 71.600 euros. En el informe de dicha minoración ponía literalmente que esa minoración no afectaba al normal funcionamiento del servicio. ¿Cuál es la sorpresa cuando horas más tarde se reúne la delegada con los delegados de alcaldía de las barriadas y les dice que no van a poder tener campaña de Navidad porque no hay medios, no hay dinero? Entonces, imagínense, ya en verano no han tenido actividad de verano las barriadas rurales, lo cual provoca que otra vez vuelvan a estar totalmente discriminadas las barriadas rurales, como estaban antes de la llegada al gobierno de María José García Pelayo. Se deja de prestar los servicios que estaban prestando y de ofrecer oportunidades a los vecinos y las vecinas de la zona rural. Y lo curioso es que de esos 71.000 euros, 36.000 euros son 30.000 del programa de actuaciones en distrito y 6.000 de atención a la ciudadanía en el distrito rural, con lo cual ahí había fondos para poder llevar a cabo la campaña de Navidad. Y además le recuerdo a la señora delegada que todavía cuando nosotros nos fuimos quedaba un 50% de la partida de festejo por ejecutar. Entonces, por todo lo expuesto, porque nos ha resultado curioso que minoren 71.000 euros y ahora no haya fondos, que vuelvo a repetir, va a provocar que los vecinos y vecinas de las barriadas rurales, que son los que más dispersión tienen y los que más problemas tienen siempre, vuelvan a estar otra vez en desigualdad de oportunidades con los que son los del núcleo urbano. Yo le pregunto al Gobierno, ¿qué actividades tiene previsto realizar el Gobierno municipal en las barriadas rurales con ocasión de las Navidades? ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo van a realizar el reparto de juguetes de Reyes en las barriadas rurales? ¿Van a contar con la opinión y trabajo de los delegados de las barriadas rurales para estas actividades? Muchas gracias. Voy a empezar por el final. Las actividades que vayan a realizar las barriadas rurales van a ser las que ellos quieran, o sea, las que ellos decidan, los delegados de alcaldía junto con sus vecinos, con sus asociaciones, como han hecho siempre. Yo no me voy a, o sea, este Gobierno no va a interferir, ellos van a organizar como lo consideren mejor. Este Gobierno va a aportar una pequeña cantidad en función de la situación que tenemos y le voy a dar dos datos. Usted nos dejó en esa partida área 3 de festejos, 30.000 euros, que efectivamente es el 50% del presupuesto. Bien, eso se ha invertido en verano, que sí ha habido actividades. Hemos tenido playa, han tenido verbenas, de todo como todos los años. De todo como todos los años. Y además le voy a decir otra cosa. La fiesta de Navidad, los regalos que se compraron en Navidad del año 2004 están en una OPA. No se han pagado. Están en una OPA, no se han pagado todavía. Y además del presupuesto prorrogado del año 2014 que usted le dejó a la delegación,
que era un 30% inferior al de 2015 porque se lo aminoraron en un 30%, como resulta que hay 100.000 euros en OPA, no solo en el área 3, sino en el resto de todas las áreas de la delegación, pues resulta que al final el presupuesto de la delegación se queda en 50.000 euros. Pero no se preocupe usted que van a tener los niños y niñas de las barriadas rurales, van a tener sus regalos, van a tener sus fiestas, porque no todo tiene que ir a través del dinero que se le dé de parte del ayuntamiento. Hay otras muchas fórmulas, como es que la cabalgata o la fundación de la ciudad, del núcleo de la ciudad, también va a repartir en las barriadas, porque los niños de las barriadas tienen los mismos derechos y tienen que ser considerados igual que los niños que viven o habitan, o incluso mejor, porque tienen otras dificultades. Y en eso estamos trabajando para que los niños y niñas de las barriadas rurales tengan su fiesta igual que todos los años. Muchas gracias. Señora presidenta, por alusión al presupuesto. En preguntas no hay alusiones. Sí, pero el señor Camante ha respondido por alusión. Me gustaría tener mi minuto de alusión. No ha respondido nadie. Sí, él a la pregunta tuvo un minuto de alusión. A mí me gustaría tenerlo. No, en ruego. En pregunta nadie ha hecho No, en una pregunta el segunda señor réplica. Cama ha respondido por alusión. A mí me gustaría contestar por alusión. Sobre la dotación de infraestructura y equipamiento de barriadas rurales. Aprovecho. La voy a contestar por escrito. Esta pregunta me llegó a las 3 de la tarde ayer. No, pero yo tengo derecho a formularla. Yo tengo derecho a formularla. Espere que la formule. Voy, tranquilidad. Espérate un momentito. En el pleno del 27 de marzo... En el pleno del 27 de marzo se aprobó una modificación de crédito para la delegación de medio rural por importe de 116.000 euros. El objeto era tener inversiones para dotar de infraestructura y equipamiento a aquellas barriadas más desfavorecidas de nuestro medio rural. Se aprobó una propuesta de 70.000 euros para construir parques infantiles o biosaludables y comprar bancos en aquellas barriadas que no disponen todavía de ninguna instalación de este tipo, para que disfrute la ciudadanía, sobre todo los niños y niñas, ya que muchas barriadas carecen de sitios para que los menores jueguen. También se aprobaba otra de 10.000 euros para reparar los equipamientos y asistentes deteriorados en muchos casos. También se aprobó una modificación de 10.000 euros para adquirir mobiliario para aquellos centros de barrio y de barriadas que lo necesitan, ya que estas instalaciones en la zona rural son en muchos casos el único sitio disponible para que el barrio realice actividades y se utilizan de colegio, salón para las asociaciones, salón parroquial, etc. Otra propuesta de 8.000 euros que tenía la finalidad de adquirir equipos informáticos para los centros de barrio para que los delegados y delegadas de alcaldía pudiesen estar conectados con el ayuntamiento matriz y tener una herramienta de trabajo para facilitar información al vecindario con mayor eficacia. Y, por último, una modificación de 18.000 euros para adquirir un camión de 3.500 kilogramos para transportar todo lo necesario para las actividades y las fiestas, ya que en muchas ocasiones la Delegación de Infraestructura no podía hacer frente a dichos portes, sobre todo por la ya sabida dispersión y distancia de nuestras barriadas con el núcleo urbano. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular le formula las siguientes preguntas. ¿En qué barriadas y cuándo se van a ejecutar la construcción de estos parques? ¿Van ustedes a adquirir el mobiliario básico para aquellos centros de barrio de las barriadas rurales que carecen de él o se encuentra deteriorado y es necesario para que la ciudadanía pueda seguir realizando actividades? ¿Van a adquirir los equipos informáticos y el camión para que los delegados y delegadas de alcaldía tengan herramientas para desarrollar su labor con mayor facilidad? Y como todavía me queda un minuto de tiempo, le voy a decir a la señora Collado que con 71.600 euros de los que se ha desprendido, todas las OPA de la Delegación de Medio Rural no ascendían a 50.000 euros. Hubiera tenido usted para pagar la OPA y hacer todas las actividades. No ha hecho las actividades de verano teniendo 36.000 euros de presupuesto, porque no ha querido. Y como bien ha dicho, le quedaba un 50% del presupuesto cuando llegó. Cuando nosotros llegamos estaba totalmente agotado, lo habían repartido de manera arbitraria porque le dieron a unos delegados sí para la verbena de ese año y a otros no. Y encima... Y sí, no se sorprende usted, pregúntele a la anterior delegada. Y encima no teníamos nada, y nosotros nos lloramos. Y no le voy a contar a usted las OPA que yo me encontré. Bueno, no OPA ya, porque las nuestras han sido por falta de tiempo, porque las propuestas han sido correctamente presentadas, simplemente que el delegado de Economía no estuvo hasta mayo firmando, sino que en enero, a 31 de diciembre se cerraron las cuentas. Si hubiera tenido...
Le contestaré por escrito y los delegados y delegadas de la alcaldía también tendrán la respuesta. Muchas gracias. Siguiente pregunta del Grupo Municipal Popular, Parque Infantil del Área Rural de La Corta. Para formularla, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. El pasado mes de mayo, la Junta de Gobierno Local aprobó la aceptación de una subvención de Diputación de 20.000 euros para la construcción de un parque infantil en la barriada rural de La Corta. En junio ya estaba todo previsto para que la Delegación de Infraestructura contratase el servicio de una empresa para la ejecución de dicha obra. Por lo anteriormente expuesto, nos gustaría saber cuándo está previsto que comiencen las obras o es que van a ustedes a perder dicha subvención. Muchas gracias. Le contestaré por escrito. Gracias. Muchas gracias. Pregunta del Grupo Popular sobre condiciones establecidas el Gobierno municipal para autorizar el aparcamiento subterráneo. Gracias, señora presidenta. Si me lo permiten, el tiempo, aclarar una observación de una pregunta que se ha hecho antes, señora Collado, cuando se le ha preguntado en relación a la ayuda que se iba a prestar o al ruego que se iba a prestar a la asociación Amiragüi. Decirle que usted ha comentado que lo que habían pedido era una carpa en la Plaza del Arenal. Decirle que desde Amiragüi se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que ellos no han perdido ninguna carpa, que quien pidió la carpa no fue Amiragüi del pueblo saharaui, que quien pidió la carpa fue la Asociación del Pueblo Palestino. Amiragüi es saharaui, palestino otro lado. Estrecho de Gibraltar abajo, Sáhara. Canal de Suez arriba, pueblo palestino. Una cosa el Mediterráneo y otra el Atlántico. Se lo digo para que usted se entere que una cosa es el pueblo saharaui y otra el pueblo palestino. Bueno, esta pregunta viene un poco en colación al ruego que ha presentado también de Izquierda Unida en relación a la transmisión de la concesión del parking, que como bien ha dicho el señor Ruiz Verdejo ha sido de Apaje a Interparking Hispania. Pero yo le quería preguntar una cosa específicamente y un matiz. La transmisión de las concesiones no es una obligatoriedad por parte de la Administración, sino que es potestativa. Es decir, usted no tiene por qué transmitir. De hecho, cuando a nosotros se nos planteaba alguna solicitud de transmisión de la concesión, siempre poníamos como condición, oiga, pues que realmente era por servicio público, que realmente se iba a mantener los puestos de trabajo. Tuvimos un caso que no se llegó a transmitir, como fue la residencia que hay en la granja de su Isla Marquesa. Precisamente las condiciones que pusimos fue el mantenimiento de esos puestos de trabajo. Entonces, la pregunta es, a la hora de transmitir la concesión administrativa del parque de Doña Blanca, teniendo en cuenta que el ayuntamiento no tenía la obligación de autorizarla, ¿ustedes le han puesto algún tipo de condición a la empresa para el mantenimiento de los puestos de trabajo? Porque lo que está ocurriendo es que han despedido a 3 personas y han contratado, según me están diciendo, a una empresa subcontrata, a una subcontrata que lo que está utilizando es a personas con discapacidad, que está muy bien que se incentive la incorporación de personas con discapacidad, pero no utilizar eso como un fraude para, en este caso, pues que haya personas que se... Yo no digo que ustedes tengan la responsabilidad de eso, no le digo, pero ustedes sí podrían haber, en la transmisión de la concesión, haber puesto alguna condición para que se mantuvieran los puestos de trabajo en esas circunstancias. ¿Se ha hecho algo al respecto? Esa es la pregunta. La concesión última todavía no se ha realizado. La transmisión todavía no se ha realizado. O sea que cuando llegue el momento de que vayamos a firmarla, lógicamente lo haremos con el procedimiento que caracteriza las anteriores transmisiones, ¿no? O sea, yo no sé a dónde quiere usted llegar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que la empresa garantice los puestos de trabajo? Bueno, pues se lo podríamos poner en la cláusula si fuera pertinente, pero en principio, bueno, estamos haciendo lo que hasta ahora se ha venido haciendo, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que usted no sabe, o sea, es que ya no tiene opción ya de... Bueno, ya le ha contestado. Ya está. Como él plantea. Bueno, pues ya... Es que ya se ha transmitido la concesión y ya están trabajando la nueva empresa. No sé por qué dice en el último informe. Pregunta, Grupo Municipal Ganemos. Que ha sido transmitida, ¿no? Gracias. Haciendo oído de las inquietudes de compañeros y compañeras de Ganemos, hoy traemos aquí la siguiente pregunta. Vamos a hacer una exposición de motivos que tiene algunos interrogantes, pero
quiero que sepáis que las preguntas que realmente se hacen están al final, ¿vale? Doy lectura, como estamos todos muy cansados y cansadas, voy a intentar hacerlo lo más rápida posible para que acabemos también lo antes posible. La semana pasada nos enteramos en la prensa por el Ayuntamiento que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un denominado Plan Estratégico de Jerez 2020. En palabras del Gobierno municipal, un proyecto que impulsará el desarrollo económico de la ciudad desde la participación y el consenso y que marcará el diseño de las políticas municipales a corto plazo. Usted anuncia en el mismo momento de su celebración una serie de reuniones con representantes de los principales sectores económicos y sociales de la ciudad, representantes de los sectores industriales, empresariales, sociales y ciudadanos de Jerez. ¿Quiénes son esos representantes? ¿No están esos representantes en el Consejo Social de la ciudad? Dicho Consejo tiene como primera y principal función constituirse como foro de diálogo y cauce de participación de los agentes sociales y económicos con el Gobierno de la ciudad, así como órgano de consulta y asesoramiento, principalmente en políticas de desarrollo económico. ¿Cómo es posible que no se haya contado con dicho foro para este proceso desde su inicio? ¿Qué piensa usted? ¿Contar con el resto de órganos de participación a posteriori, incluyendo a los grupos políticos de este Pleno en un totum revolutum? De hacer partícipes al Consejo Social, los consejos locales, los grupos municipales, vecinos y colectivos varios. Ustedes dicen que realizarán un diagnóstico pormenorizado del punto de partida básico. ¿Cómo se va a hacer un diagnóstico pormenorizado reuniéndose un par de horas alrededor de una mesa? Continúan diciendo que es para la redacción de las líneas de trabajo que marcarán esta legislatura. Las líneas de trabajo que marcarán la legislatura las establece este Pleno y los procesos para llegar a ellas también deberían establecerlas. Y, de hecho, lo estamos haciendo. Cuando ponemos en marcha una comisión de auditoría y transparencia, cuando aprobamos un conjunto de medidas a favor de derechos de la vivienda, cuando nos unimos al Pacto Social del Agua, cuando declaramos los servicios sociales como servicios esenciales, cuando aprobamos un plan estratégico de desarrollo rural o regulamos las cláusulas sociales en la contratación municipal. Usted, y aquí se refiere tanto a la Presidencia como a cualquier miembro de Gobierno que pueda dar respuesta a estas preguntas, en el inicio simbólico y mediático de dicho proyecto no cuenta con la corporación, con los grupos políticos que estamos aquí sentados y que tenemos 20 concejales frente a 7 que usted tiene. El Gobierno habla de una hoja de ruta eficaz, objetiva y transparente que marque el futuro próximo de nuestra ciudad, sin contar con los grupos políticos que componen este Pleno desde el minuto 1, sin contar con la complicidad de los grupos que le han permitido a usted acceder a la alcaldía y al Gobierno de la ciudad, sin que se nos permita aportar a la metodología o esquema de trabajo, sin que podamos participar en la elaboración del guión de temas a tocar, sin que ni siquiera podamos sugerir nombres propios a los que invitar. Usted firmó con nosotros un acuerdo de investidura en que ambos reconocíamos que no emprendemos un camino fácil. La situación de la ciudad es de extrema urgencia en algunos aspectos y no sabemos a ciencia cierta con qué nos encontraremos al empezar a trabajar con el Ayuntamiento. Por eso necesitaremos de la aportación, la complicidad y el trabajo de todos los sectores sociales y ciudadanos que apuestan por el cambio. Es importante que la política forme parte del día a día de Jerez, con normalidad, y que la democracia se vaya ensanchando. Usted tenía que haber contado con nosotros desde el primer momento y no lo ha hecho. ¿Cómo va usted a realizar una planificación definitiva, objetiva? Señora Ripalda, se le acaba el tiempo. Si de entrada invita a usted a quien usted quiere y en el formato. Señora Ripalda, se le acaba el tiempo. Digo que se le acaba el tiempo. En bueno, las que están aquí, venga. Se alarga unos segundos y con unos segundos me va a Vea las preguntas que la exposición de motivos. Solo unos segundos, nada más, por favor. ¿Qué grupos de trabajo se ha constituido el llamado Plan Estratégico 2020 y cuántas reuniones se han mantenido? ¿Quiénes son las personas invitadas a las mismas y qué criterios se han seguido para cursar dichas invitaciones? ¿De qué fuentes se están recabando todos los datos objetivos y actualizados de la ciudad fundamentalmente para establecer cualquier plan de acción? ¿Cuál es el guión temático de algunos de los grupos de trabajo? ¿Cuáles son las fases de elaboración de este plan estratégico y cuál es el calendario de trabajo? ¿En qué momento los concejales de esta corporación van a poder participar en la discusión con las personas que participan en esta mesa de trabajo? Y, finalmente, si es posible todavía proponer a personas para que puedan participar en esta fase inicial. Gracias por los segundos concedidos. Muy bien. Muchas gracias, señora Ripalda. Yo le recuerdo que me la encontré en el antepleno y le expliqué, antes de que se celebraran estas reuniones, en qué iba a consistir. Y le dije, voy a anunciar lo siguiente, además, y además le voy a transcribir, se lo vamos a mandar, si no, el audio de mi rueda de prensa, en la que consta todo el proceso que lleva esto. Ha habido unas primeras reuniones y el porqué de esas reuniones. Mire, sectores que no están representados en nada. Usted coincidirá conmigo y cuando hemos dicho en muchas ocasiones que el Consejo Social hay que ampliarlo, es de cuántas solicitudes están llegando de colectivos que no se sienten representados. Y, por tanto,
una vez más hay sectores que no han tenido nunca la oportunidad de sentarse juntos en la misma mesa. Por ejemplo, las grandes empresas industriales. Por ejemplo, todas las grandes superficies en la misma mesa. Sí, ellos decían, aquí estamos competidores, pero en definitiva estamos con los mismos problemas y buscando las mismas soluciones. O el comercio de proximidad, pero con todas las asociaciones que hay en Jerez, tanto en el centro como en las barriadas. Y expliqué y dije que eran esos sectores que no estaban representados a los primeros que se le iba a escuchar y que posteriormente todo este debate iría al Consejo, como no puede ser otra forma, social, va a ir a los consejos locales que existen en la ciudad, tanto de los mayores, mujeres, todo para debatir cada uno sobre sus temas. Dije que se haría con los grupos municipales a través de un documento que se entregará para ese debate, para que a su vez los colectivos y los grupos municipales puedan debatirlo allí donde quieran. Y dije que con todas las conclusiones que eso después se haría, incluso lo traeríamos a un pleno para que entre todos demos las prioridades por las que queremos actuaciones políticas en la ciudad. Eso lo dije todo en la rueda de prensa, se lo expliqué después también al señor Santiago Sánchez y bueno, le daré todo el comunicado, todo el audio donde puedo explicarle esto que ya he dicho. Es una primera fase de la que tengo que decir, me siento muy satisfactoria porque a esos colectivos, por ejemplo, que nunca se le habían llamado, hay incluso, bueno, pues empresas que llevaban con una petición de formulación desde el mes de enero para poder ampliar su empresa y este ayuntamiento no se la ha atendido. Y, por tanto, en esas conversaciones también se da la oportunidad de no solo debatir en común, sino cada uno expresar pues, su situación y buscar, por supuesto, soluciones. Es más, de esa comisión, por ejemplo, de las empresas industriales, se hizo la petición expresa de crear una mesa en la que, lógicamente, estarán todos los grupos municipales, como no puede ser otra, de un seguimiento cada 3 meses por lo menos para sentarse con esas empresas. Así que todas las conclusiones de esas reuniones se elaborará, se dará y se ampliará, lo dije así, a una segunda fase. Pero son personas o entidades que no tienen acceso a participar en ninguna mesa ni en ningún consejo local y era otra forma también de escucharlos. Y referentes que, por supuesto, tienen mucho que decir en esta ciudad. Muchas gracias. ¿Más? ¿Qué? Se levanta la...